El reino de Dios y el reino de los cielos. Tomo 1, capítulo 2. El reino de Dios. En los variados intentos que hizo el Señor en el Antiguo Testamento para tener su reino, primero con Adán y sus descendientes, después del diluvio con Noé y sus descendientes, finalmente con el pueblo de Israel, en los que no hubo éxito, Dios decide poner en acción su plan definitivo de redimir al hombre y abrirle el camino para que se haga parte de su reino. El primer paso que da Dios consiste en que Él mismo se hizo hombre en Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Al encarnarse como hombre, Dios recobró lo que se había perdido en el huerto de Edén, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, haciéndose uno con Satanás y participando del reino de las tinieblas. Por eso Jesús es llamado el segundo hombre y el postrer Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, vino a ser alma viviente, mas el postrer Adán fue hecho espíritu vivificador. Primera a los Corintios capítulo 5, versículos 47 y 45. Lo que había perdido en el huerto de Edén era el deseo de mezclarse con el hombre, para que éste lo contuviera y lo expresara. Dios lo recobra en Jesús. Jesús es Dios mezclado con el hombre, y en este hombre Dios es contenido y expresado. Cuando Jesús vivió en carne en la tierra, era el reino de Dios manifestado, porque Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. En sus pensamientos, palabras y hechos, fue absolutamente gobernado por el Padre, y nada hizo sin que el Padre lo hiciese en él y por medio de él. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14:10. Jesús es un hombre gobernado totalmente por Dios. Pero aunque Dios estaba plenamente satisfecho en Jesús, su deseo no era tener su reino solamente en un hombre. Todos los demás hombres que vivían en el tiempo en que el Señor Jesús anduvo en carne en esta tierra pertenecían al reino de las tinieblas. Eran uno con Satanás. Y eso era así desde que Adán cayó del propósito de Dios en el huerto de Edén. En esos hombres Dios no podía morar, ni ellos podían expresar a Dios. Jesús anduvo en esta tierra por un periodo mayor de 30 años, y en ese lapso siempre fue uno con el Padre y lo agradó en todo. Cuando llegó el tiempo que Él y el Padre habían determinado en su presciencia, Jesús fue a la cruz a morir, identificarnos con su muerte, porque estábamos sentenciados a muerte, desde que Adán cayó comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, de seguro morirás. Génesis 2, versículo 17. Además de hacernos uno con su muerte, también murió para quitar todos los obstáculos que Satanás había puesto en el camino, obstáculos que nos impedían llegar a Dios. Haremos una breve descripción de todas aquellas cosas que el Señor eliminó con su muerte en la cruz. Primero, el pecado. Sabemos que el pecado, en singular, hace referencia a la naturaleza satánica, y esa naturaleza satánica la inoculó Satanás en Adán en el huerto de Edén, y todos los hombres descendientes de Adán la heredamos de nuestros padres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos los seres humanos, nacidos de hombre y mujer, heredamos la naturaleza pecaminosa, y eso nos hace pecadores. Al ser pecadores no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos entrar en la presencia de Dios, ni tener comunión con Él. No es así con Jesús.
porque él no fue engendrado por un hombre. Aunque fue concebido de una mujer, María, de quien recibió la naturaleza humana, Jesús fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. El origen de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 18. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los hombres. Él solamente tenía la semejanza de carne de pecado, es decir, aparentemente era igual de pecador a todos los hombres, pero él no era pecador, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Jesús como hombre era el único que podía satisfacer los requisitos de Dios para quitar el pecado del mundo, porque Él es un cordero sin mancha, que por amor a nosotros murió para cumplir la sentencia que Dios le había dado a Adán en caso de que comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Jesús es el único capacitado para quitar el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Juan 1, versículo 29 y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Cuando llegó el tiempo determinado por Dios, Jesús fue a la cruz y murió. Cuando el Señor murió, Dios puso en su carne el pecado, para matarlo y destruirlo para siempre, a fin de que no fuésemos más esclavos del pecado, sino que por medio de su muerte fuésemos justificados. En Cristo fuimos hechos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, versículo 21. ¿En qué momento Dios hizo pecado a Jesús? Sabemos que Jesús fue crucificado a la hora tercera del día, las 9 de la mañana, y que durante las 3 primeras horas de la crucifixión fue juzgado por los hombres. Sin embargo, cuando llegó la hora sexta, las 12 del mediodía, la tierra se llenó de tinieblas. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículos 45 al 46. Cuando estaba cerca la hora novena, las 3 de la tarde, la última hora de su crucifixión, Jesús clamó al Padre, porque se sentía abandonado, y era verdad. No quiere decir esto que Dios lo había dejado esencialmente en su interior, porque Jesucristo como Dios no podía ser separado del Padre, puesto que Él es Dios, su esencia es divina y no podía ser cambiada. Pero en su investidura exterior, la que recibió cuando fue bautizado, y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Mateo 3:16. Esa investidura exterior le había sido quitada para poner en su carne la naturaleza satánica, el pecado, con el fin de matarlo y destruirlo en la cruz mediante su muerte. En las 3 últimas horas de la crucifixión de Jesús, Dios puso en la carne de Jesús el pecado para juzgarlo, y Dios no podía vestirlo de él, no podía estar sobre él, porque en la carne de Jesús estaba el pecado, y Dios no puede tener ningún contacto con esa naturaleza corrupta. Por eso Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mediante su muerte en la cruz como el Cordero de Dios, el Señor Jesús quitó y eliminó y abolió el pecado del mundo. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne,
De igual manera él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Cuando el cuerpo de Jesús murió, su carne, el pecado, fue aniquilado, fue quitado del mundo, fue sentenciado a no molestar más a los hombres que han recibido al Señor. Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús en el momento de expirar exclamó: consumado es. Juan 19:30. Segundo, los pecados. Debido a que el hombre desde el huerto de Edén se volvió pecador, todos sus actos se convirtieron en conductas inaceptables delante de Dios, y esas conductas se llaman los pecados. Todos los hombres cometen pecados porque son pecadores, es decir, dentro de ellos está la naturaleza pecaminosa que los esclaviza y los obliga a pecar. Ningún hombre, por más poderoso y potente que sea, puede luchar y vencer esa naturaleza. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, versículos 15, 17, 20 y 23. Todos fuimos pecadores hasta antes de que el Señor Jesús muriese en la cruz y aplastase al pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Todos los hombres desde que nacen cometen pecados de distinta índole, y ante Dios cada uno tiene una enorme lista, donde están escritos todos los pecados que comete en su vida. No obstante, gracias a la sangre que el Señor derramó en la cruz, esas conductas pecaminosas, por las cuales merecíamos la condenación eterna, nos fueron perdonadas y su registro borrado para siempre. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de toda maldad. Efesios 1:7, Hebreos 8:12 y 1 de Juan 1:9. A quienes hemos creído en el Señor, Dios nos ve en Cristo sin ningún pecado, porque Él perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. Aún hay más. Quienes somos creyentes eventualmente cometemos faltas, pero si entramos en la luz del Señor somos alumbrados, confesamos nuestras faltas y Él nos perdona y limpia nuevamente todo ese registro de hechos pecaminosos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, versículos 7 al 9. Esto para aquellos que no cometen pecados de muerte, porque los pecados de muerte no serán perdonados en esta era. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por este. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. 1 de Juan 5, 16 al 18.
Si un creyente comete un pecado de muerte, es cortado del reino de los cielos, y cuando el Señor venga no podrá entrar en él. Tendrá que pasar 1000 años en las tinieblas de afuera, para que al final del milenio, después de haber sido transformado y conformado al Señor, pueda entrar en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Para comprender mejor esta situación, lea, ore y busque revelación en el caso del hermano de Corinto que pecó fornicando con la mujer de su padre y que está registrado en 1 Corintios 5, versículos 1 al 5. Tercero, el mundo. Desde la caída de Adán, la mayoría de los hombres se alinearon con Satanás, y éste ha desarrollado un sistema que los esclaviza, los atrapa y los convierte en enemigos de Dios. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Ese sistema se conoce en la Biblia como el mundo, y Satanás comenzó a implantarlo desde que Caín quiso servir a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Como consecuencia, el Señor lo rechazó a él y a su servicio. Caín, después de que perdió la presencia de Dios, edificó una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc, falsificando de paso 2 hechos que se dan en el desarrollo del plan de Dios. El primero es que la consumación del plan de Dios es la Nueva Jerusalén, que es la mezcla total y absoluta de Dios con el hombre. Y el segundo, que Enoc, séptimo desde Adán por la línea de Abel y Set, fue un hombre que amó a Dios, caminó con él, y Dios lo llevó sin que tuviera que pasar por la muerte. Este Enoc es tipo de las primicias, que serán transfiguradas y arrebatadas vivas antes del comienzo de la gran tribulación. Caín, tratando de confundir a los hijos de Dios, ayudado por Satanás, puso a su hijo este mismo nombre, Enoc. Los descendientes de Caín en la 6ª generación eran adúlteros, pues Lamec, también la falsificación de Lamec en la línea de Set, tuvo 2 mujeres, y de esas 2 mujeres nacieron 3 hijos que se dedicaron a hacer tiendas, a cuidar ganado, a fabricar y a interpretar instrumentos de música y a trabajar el hierro y el bronce. Con estas 3 actividades pretendieron suplir las 3 necesidades básicas del hombre, como son el sustento, la recreación y la defensa. Cuando el hombre estaba en el huerto de Edén, tenía cómo suplir abundantemente todas sus necesidades, porque en el huerto había toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, con lo cual Dios suplía las necesidades de deleite y sustento. El hombre en el huerto de Edén era cuidado por Dios mismo y estaba totalmente seguro. No había miedo ni incertidumbre. El sistema mundano ha sido astutamente desarrollado por Satanás a lo largo de los siglos, al punto de que todas las gentes que están en el mundo y muchos creyentes hijos de Dios son totalmente esclavos de él. Los hombres contemporáneos hacen colosales esfuerzos para labrar la tierra que le produce espino y abrojos, es decir, trabajan intensamente en sus distintas fuentes laborales y nunca están satisfechos. Igualmente buscan tantas maneras de diversión y nunca logran colmar su sed de placer. Siempre queda un remanente de sed que jamás pueden saciar. De la misma manera, cada día se inventan sistemas de seguridad más sofisticados, pero nunca logran dar una absoluta certidumbre a los hombres y tampoco anular sus temores e incertidumbres. Cuando a Set, hijo de Adán, le nació un hijo a quien llamaron Enos, que quiere decir frágil, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, demostrando con ello por un lado su fragilidad y por otro la necesidad que tenían de depender de Él. En el mundo contemporáneo las cosas siguen siendo iguales. Hay un grupo de creyentes que seguimos al Señor de manera absoluta, recordando nuestra fragilidad y dependiendo totalmente de Él, invocando su nombre. A estos santos, Dios suple sus necesidades de sustento y abrigo, recreación y seguridad. Él nos da trabajo en el que no vivimos estresados ni desesperados y obtenemos lo suficiente para nuestro sustento. Por otro lado, el Señor es nuestro placer y deleite. Estar en comunión con Él, agradarlo y complacerlo
es nuestra mayor delicia y en Él estamos totalmente seguros. No tenemos incertidumbre ni temor del futuro ni del presente, porque el Señor Todopoderoso es nuestra esperanza y nuestro diario vivir. ¿Por qué podemos vivir esa realidad hoy? Porque cuando el Señor fue a la cruz, crucificó con Él al mundo, y éste ya no puede enseñorearse de nosotros. Por esta razón, Pablo exclama en Gálatas 6:14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». La cruz del Señor Jesucristo hizo que el mundo muriese para nosotros, y que nosotros muriésemos para el mundo. El sistema diabólico no es agradable para los creyentes genuinos que estamos siguiendo al Cordero, y nosotros igualmente somos muy desagradables para el mundo. No tenemos nada en común. Es cierto que aún estamos en el mundo, pero no nos amoldamos a él, sino cumplimos lo que el Espíritu Santo nos dice en Romanos 12, versículo 2. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Igualmente en nosotros se hace realidad la oración que el Señor Jesús, antes de su muerte, elevó al Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículos 11, 15 y 16. Las gentes del mundo están sumergidas en él y son esclavos de Satanás. Y lamentablemente hay muchos creyentes, hijos genuinos de Dios, que son uno con el mundo, que viven en él, en sus deleites, y aunque son hijos de Dios, se constituyen en sus enemigos. Sin embargo, quienes seguimos al Cordero por donde va, hemos cortado totalmente con el mundo. Nuestro sustento es Dios y esperamos en Él. Igualmente Él es nuestro deleite y nuestra alegría, y diariamente vivimos en Él en paz y seguridad. El Señor Jesús en la cruz acabó con el mundo. Cuarto, el viejo hombre, el ego, el yo y la carne. Cuando Satanás inoculó el pecado en Adán, este se volvió el viejo hombre. El viejo hombre es la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza satánica, que conocemos como el pecado. Este no es un matrimonio, sino un amancebamiento, un concubinato que se produjo entre el hombre y Satanás, y que se expresa por medio de la carne en cosas buenas y malas, porque no debemos olvidar que todo esto pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese árbol hay tres cosas que debemos ver con claridad: conocimiento, bien y mal. El viejo hombre, el ego, el yo y la carne no se refieren solamente a las cosas malas y horribles, sino también tiene que ver con las cosas buenas y destacadas que los hombres tienen en su día a día. El mundo y las religiones, cualesquiera que ellas sean, viven discerniendo el bien y el mal, procurando evitar las cosas malas y tratando de practicar todo lo que consideran que es bueno, y no se dan cuenta de que tanto las unas como las otras pertenecen al mismo árbol, tienen la misma fuente y su resultado es idéntico: la muerte. A Dios no le interesa si usted es muy bueno, excelente, o si es malo y ruin, porque los dos tienen el mismo resultado: la muerte. Lo que a Dios le interesa es si sus pensamientos, palabras y hechos se originan en Él, y se originan en Él cuando usted permite que el Señor llene su alma con sus riquezas insondables. Antes de que el Señor Jesús viniese y muriera, los hombres estaban atados, amarrados y ligados a Satanás en el hombre viejo. Pero cuando el Señor Jesús fue a la cruz y murió, nosotros morimos con Él. Y como consecuencia, ese hombre viejo, ese falso matrimonio entre Satanás y nosotros, lo anuló, lo mató y lo extinguió para siempre. Ahora somos libres, tenemos un nuevo marido, y ese marido es el Señor Jesús resucitado. Ahora vivimos en el nuevo hombre, que es un matrimonio genuino,
entre Jesús resucitado y los hombres que Él escogió para que sean sus hijos. Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Romanos capítulo 6 versículos 4, 6, 12 y 13. El Señor Jesús murió en la cruz, y al morir mató al viejo hombre. Nosotros morimos con Él, pero nuestro Señor no permaneció en la muerte, sino que resucitó, y nosotros resucitamos con Él, cuando resucitó entre nosotros y se mezcló con nuestra humanidad. Ahora estamos en Él y somos el nuevo hombre. ¡Aleluya! Estamos en Él, somos el nuevo hombre y vivimos en el nuevo hombre. Quinto, Satanás. La muerte del Señor Jesús en la cruz no solo destruyó el pecado, los pecados, el mundo y el viejo hombre, sino que también acabó con el autor de todas esas abominaciones, es decir, a Satanás y su reino de tinieblas. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás estaba convencido de que instigando a los religiosos judíos y a los políticos romanos para que condenaran y dieran muerte al Señor Jesús, lograría frustrar el plan de Dios. Pero no se dio cuenta que Dios había tomado carne y sangre en Jesús para adquirir la capacidad de morir, por cuanto en su divinidad era imposible que Dios muriera. Y si Jesús, que es Dios hecho hombre, no podía morir, no habría esperanza de salvación para ningún hombre. Tampoco Satanás cayó en la cuenta de que mediante la muerte de Jesús estaba siendo destruido él mismo, quien tiene el imperio de la muerte. 1 Corintios 5:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Con la introducción del pecado en el hombre, la muerte pasó a reinar en éste, y Satanás convirtió el pecado en el aguijón, por medio del cual inyecta el veneno del pecado en la humanidad, un veneno que mata a todo el que lo toca. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el pecado fue destruido, y el aguijón con el cual Satanás inoculaba el pecado dentro de la humanidad se tornó ineficaz. Lógicamente, este hecho es real en los creyentes, en los hijos de Dios, en aquellos que han recibido al Señor creyendo en su nombre y constituyéndose en hijos de Dios. Esto no es real para los incrédulos. Antes de que Jesús muriera estábamos a merced de Satanás, atemorizados por el miedo a la muerte, pero al ser destruido el autor del pecado y de la muerte, ni uno ni otro tienen eficacia contra nosotros, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2 versículo 15. Los incrédulos tienen mucho miedo a la muerte, y ese miedo los mantiene permanentemente esclavizados. Aunque Satanás todavía opera, engaña, y tiene el mundo a su merced, y aún es Señor de la muerte con respecto a nosotros los creyentes, fue totalmente vencido, anulado y aniquilado mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz. Aunque Él ande alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Mientras los hijos de Dios nos mantenemos en el Espíritu, no puede encontrarnos, porque estamos escondidos con Cristo, y su muerte es totalmente eficaz en nosotros contra sus acechanzas. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Por mucho que nos busque, nunca podrá encontrarnos, porque nosotros estamos escondidos en Dios por medio de Cristo. 6. Las divisiones.
Antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, había dos pueblos irreconciliables, los judíos y los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles enemigos de ellos y de Dios, y en verdad los gentiles eran enemigos de Dios, pues así lo declara el Espíritu Santo en Efesios 2, 1 al 3. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Romanos 5:10 se habla de que esa enemistad fue anulada y eliminada por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Todas estas cosas eran obstáculos que Satanás fue poniendo en el camino por el que podíamos acercarnos a Dios. Pero la muerte del Señor Jesús es tan maravillosa para nuestra redención que mediante ella el Señor Jesús eliminó uno a uno esos obstáculos, nos reconcilió totalmente con Dios y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, y nos llevó a Él para hacernos parte de su familia. Antes de la muerte del Señor, quienes pertenecíamos al pueblo gentil, los que éramos llamados circuncisión por los judíos, que tenían la circuncisión, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin Cristo y no teníamos con Dios ningún pacto, ni éramos agraciados con ninguna de sus promesas, y no teníamos ninguna ciudadanía que nos relacionara con Dios, como sí la tenía el pueblo de Israel. Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 versículos 11 y 12. Sin embargo, el Señor Jesús, mediante su cruz, derribó la pared intermedia de separación, acabó la enemistad y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared de separación, la enemistad. Efesios 2:13. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, la extensión de Dios en esta tierra, ya no hay judíos, ni tampoco hay gentiles. Hay solamente un pueblo que es el nuevo hombre. En el nuevo hombre ya no hay distinción de razas ni de género. Si en verdad vivimos en el Espíritu, somos uno y solo uno, somos el Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13. En la ley había una cantidad de mandamientos expresados en estatutos, decretos y ordenanzas, que eran accesorios de la línea central de la ley expresada en los 10 mandamientos, que en 2 ocasiones escribió el Señor en tablas de piedra y las entregó a Moisés. Cuando el tabernáculo fue erigido, una y otra vez Moisés entraba en el lugar santísimo para consultar a Dios sobre casos particulares, y Dios le daba mandamientos con respecto a cómo hacer una u otra cosa, o cómo resolver distintos problemas. En otras ocasiones era Dios mismo quien por su propia iniciativa daba mandamientos a Moisés para que los transmitiera al pueblo. Todos estos mandamientos constituyen las ordenanzas de la ley, que ni los israelitas pudieron cumplir cabalmente, y mucho menos los gentiles, porque esos mandamientos eran extraños a ellos. Cuando el Señor Jesús anduvo en carne, afirmó que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Efectivamente, Él era el único capaz de guardar toda la ley, porque ésta es buena, santa y justa,
y solamente él como hombre no participó de la naturaleza pecaminosa y reunía los requisitos necesarios para cumplir la totalidad de la ley y la cumplió. Al cumplirse la ley de las ordenanzas por parte de Cristo, ya no había ninguna razón para que permaneciera, y con ello se acabó la jactancia de los judíos, que se consideraban ser el único pueblo que podía relacionarse con Dios por medio de la ley. Por esta razón menospreciaban y rechazaban a los gentiles. El Señor Jesús abolió en la cruz esos mandamientos expresados en ordenanzas, que se constituían en un muro de división y separación entre judíos y gentiles. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Efesios 2, versículos 15 y 16. Es asombroso que el Señor mediante su cruz haya hecho de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre. Antes unos y otros estábamos en el viejo hombre, amancebados con Satanás, y permanecíamos divididos. Pero cuando el Señor murió, acabó con todos los elementos del viejo hombre, es decir, destruyó a Satanás en la cruz, nos libró de él y de todas sus artimañas. Después de muerto, al tercer día resucitó, y en la noche de la resurrección vino y se sopló como el Espíritu Santo dentro de sus discípulos, convirtiéndolos en parte de él, en su cuerpo, en sus miembros, en su extensión, y haciéndolos el nuevo hombre. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Ahora estamos en el nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cada día hacemos realidad la obra del Señor en la cruz, despojándonos del viejo hombre y renovándonos, poniendo la mente en el Espíritu. De esta manera nos vestimos del nuevo hombre, nos compenetramos con Cristo, nos llenamos de Él y vivimos en su voluntad, justicia, santidad y realidad. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, 22 al 24. Además de todas estas cosas ricas y deliciosas, el Señor nos ha hecho miembros de su familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. Una familia es un ámbito donde podemos tener un disfrute máximo de armonía, de amor, de felicidad, de bienaventuranza, de paz, de gozo, de seguridad, de alegría, de esperanza, de realidad. Y esta es la familia para Dios y para nosotros. En la familia de Dios, Él disfruta de la labor que ha realizado a lo largo de los siglos para ganarnos. Él está satisfecho y es feliz con su familia. Nosotros disfrutamos su persona, sus riquezas, todo lo que es suyo es nuestra herencia, porque somos su familia, la familia más elevada y bienaventurada que hay en el universo. Qué maravillosa es la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó mediante su muerte en la cruz. Y toda esa obra fue hecha a nuestro favor, única y exclusivamente para redimirnos, para comprarnos, para hacernos suyos, para constituirnos en su pueblo y hacer con nosotros su reino. En varias ocasiones, mientras el Señor anduvo en carne en la tierra, les dijo a los discípulos que para seguirlo era necesario tomar la cruz. Pablo dijo que lejos estuviera de él el gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Los cristianos religiosos malentienden las palabras del Espíritu y hablan de la cruz como una pesada carga que debemos tomar cada día y seguir al Señor sufriendo, llorando y lamentándonos. El degradado Papa de los católicos romanos, cada año en la fiesta pagana de Semana Santa, toma una cruz y la carga por 14 estaciones de lo que llaman el Via Crucis.
Esta ceremonia es una burla de la muerte de nuestro amado Señor. En algunas ciudades y pueblos hay hombres que durante esa fiesta pagana llamada Semana Santa se flagelan y se crucifican, dizque imitando la muerte del Señor. No entienden que nadie puede imitar esa obra tan elevada, que solamente Él podía morir en nuestro lugar, que solamente Él mediante su muerte podía eliminar todas las cosas que Satanás puso entre Dios y nosotros. Estas imitaciones se constituyen en una burla a la obra de redención del Señor y una alabanza a Satanás. Tomar la cruz no es un acto de lamentación, de tristeza, de sufrimiento ni de angustia, nada de eso. Tomar la cruz es hacer la realidad de nuestro vivir toda la obra que el Señor hizo mediante su muerte en la cruz. Él nos libró del pecado y nosotros ya no somos pecadores, porque fuimos liberados del pecado mediante la muerte del Señor. Tomar la cruz es hacer realidad en nuestra vida el hecho de que el Señor Jesús derramó su sangre para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados que cometemos debido a la naturaleza caída que estaba y que aún está en la carne, y que se activa siempre que salimos del Espíritu y vivimos por la carne. Cuando confesamos los pecados que cometemos, el Señor en su fidelidad y justicia, mediante la sangre que derramó en la cruz y que introdujo en el cielo, perdona nuestras faltas y nos limpia de todos los actos injustos que cometemos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Tomar la cruz es vivir la realidad día a día de que el Señor en la cruz juzgó y aniquiló el sistema satánico del mundo que atrapa y esclaviza a todas las personas. Aunque nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos a Él. Ya no somos sus esclavos porque el Señor nos libertó totalmente de Él. Aunque nosotros estamos en el mundo no está en nosotros. No somos de Él, no le pertenecemos y Él nada tiene en nosotros. Así como es verdad que debido a nuestra debilidad y falta de comunión con el Señor, a veces caemos en el mundo, lo tocamos y nos relacionamos con Él, también es verdad que podemos tomar la cruz del Señor para aniquilar el mundo, salir de Él, arrepentirnos ante el Señor e introducirnos y escondernos en Él. Cuando vivimos en Él, el maligno no puede tocarnos con el mundo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Tomar la cruz consiste en despojarnos diariamente del viejo hombre, el cual se va corrompiendo cada vez más. Una vez despojados del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre que ha sido creado en la cabal voluntad de Dios y en el que Satanás no tiene nada. En otras palabras, tomar la cruz es pensar en las cosas del Espíritu, poner la mente en las cosas del Espíritu y vivir en el trono de Dios, en el lugar santísimo, disfrutando de todas sus riquezas, viviendo en Él y para Él, andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para su satisfacción y conociéndolo en nuestro espíritu para agradarlo en todas las cosas. Tomar la cruz no consiste en lo que hacen los católicos, que cuando son atacados por demonios, ángeles caídos o por el mismo Satanás, a manera de fantasmas, toman dos maderos u otro material en forma de cruz y gritan una frase en latín: Vade retro Satana. Tomar la cruz consiste en que cuando Satanás nos tienta o nos ataca, bien sea directamente o por medio de sus secuaces, nosotros tomamos la palabra de Dios y le decimos que Él fue aplastado por el Señor Jesús en la cruz y que su reino fue destruido para siempre, que nosotros estamos en Cristo y que Él nos libró para siempre de su potestad, que si es cierto que una vez pertenecimos a su reino, hoy estamos trasladados al reino de la luz, el reino del Hijo del Amor. Tomar la cruz consiste en llenarnos de la vida del Señor y expresarlo como amor,
de tal manera que para nosotros no haya ningún enemigo distinto al diablo y sus seguidores. Nuestros hermanos son hijos de Dios como nosotros, y los amamos en el amor de Cristo, en el amor con que el Señor nos ama, y los recibimos siempre en Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir la realidad de la obra preciosa de su muerte en la cruz. Séptimo, triunfó sobre los principados y las potestades, destruyó el reino de Satanás. El reino de Satanás está constituido por Satanás, que es su príncipe, los ángeles caídos que están en los aires como principados, autoridades, gobernantes del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad, también por los demonios, junto con los hombres que no fueron escogidos por el Señor en la eternidad pasada. Todos ellos hacen parte del reino de las tinieblas. Al leer el Salmo 22 y compararlo con el relato de los evangelios, que los evangelios hacen de la crucifixión del Señor Jesús, inferimos que alrededor de la cruz de Jesús estaba todo el reino de las tinieblas: Satanás, los ángeles caídos, los demonios y los hombres, presionándolo para que desistiera de concluir el plan de redención. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmos 22, versículos 11 al 17. Los hombres que estaban cerca de la cruz lo injuriaban y lo desafiaban a que se bajara de la cruz. Se burlaban y blasfemaban contra él, procurando que Jesús desistiera de cumplir la redención por nosotros. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios, ahora si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, Rey de los judíos», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mateo 27, versículos 40 al 44. Marcos capítulo 16, versículos 16 al 20. Lucas capítulo 23, versículos 35, 36, 37 y 39. Los hombres que allí estaban blasfemando contra el Señor no lo hacían por sí mismos, sino que estaban bajo la influencia de los ángeles caídos, los demonios y de Satanás mismo, todo el reino de las tinieblas. Sin embargo, el Señor no cedió y por el contrario,
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Aquí la Biblia nos muestra con toda claridad que el reino de las tinieblas fue exhibido públicamente y aniquilado por el Señor mediante su muerte en la cruz. Esto hace parte de la maravillosa obra que el Señor logró con su muerte, y cuando tomamos la cruz la hacemos realidad para nosotros. La resurrección. El Señor Jesús no permaneció muerto, sino que la misma muerte fue vencida por medio de su resurrección. Al tercer día después de muerto, Él resucitó, y al resucitar vino a los suyos y se metió en sus espíritus para quedarse con ellos por la eternidad. Este es un hecho muy elevado del proceso de redención que el Señor hizo a nuestro favor, pero infortunadamente no ha sido visto por los cristianos en su dimensión real. La resurrección del Señor Jesús no consiste solamente en que Él venció la muerte, sino que Él la venció por nosotros, es decir, nosotros resucitamos con Él para no morir jamás. En su resurrección nosotros resucitamos con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Un segundo punto que es muy importante y destacado en la resurrección del Señor es el hecho de que una vez resucitado, vino y se mezcló con sus discípulos, con aquellos que Él había escogido. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Nótese que una vez resucitado, el Espíritu Santo es el soplo del Señor, lo que demuestra una vez más la unidad indisoluble que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Para qué se sopló el Señor como el Espíritu Santo en los discípulos? Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto de Edén, su deseo era que el hombre comiera del árbol de la vida, que es Dios mismo, y se mezclara en su espíritu con Dios. Infortunadamente, Satanás, el astuto, vino y engañó a Eva y a Adán, y en lugar de que ellos se mezclaran con Dios, fue Satanás quien se mezcló con el hombre. Por esa causa, Dios no podía mezclarse con un hombre que estaba corrompido por el pecado, porque Dios es santo. Tampoco podía mezclarse con un hombre que estaba lleno de muerte, de tinieblas y de injusticia, porque Dios es vida, luz y justicia. El plan de Dios fue frustrado, o por decirlo en palabras apropiadas, fue aplazado. Sin embargo, Dios tiene propósitos que no pueden ser obstruidos ni derribados. Si bien es cierto que el Señor tiene que esperar en el tiempo para realizar sus decisiones, sus propósitos se cumplen en su totalidad. Hemos visto que por medio de su muerte en la cruz, el Señor aniquiló todos los obstáculos que había en el camino por el cual los hombres podemos llegar a Dios. Es por eso que Él afirma en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me hoy os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa de mi Padre no es un lugar físico, es el Padre mismo, es Dios, y en Él hay lugar para nosotros, sus hijos. Pero el camino estaba obstruido por todas las cosas que el diablo inoculó en el hombre. Por otro lado, Dios mismo cerró el camino para que el hombre no pudiese llegar a Él, debido a la condición pecaminosa del hombre después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. Y fue así como en Génesis 3 echó al hombre del huerto y puso en el camino del árbol de la vida querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículos 23 y 24. Los querubines, la espada y el fuego representan la gloria, la justicia
y la santidad de Dios respectivamente. Si el hombre quería acercarse a Dios después de la caída, debía cumplir esos requisitos. Al no poder cumplirlos porque no tenía capacidad de hacerlo, Dios mismo se hizo carne en Jesús y como hombre cumplió esos requisitos y nos abrió el camino al árbol de la vida. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, versículos 20 al 22 y Hebreos capítulo 4, versículo 16. Es por eso que el Señor, en los versículos de Juan 14, arriba mencionados, dice que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él iba a preparar lugar para nosotros. Esa ida del Señor hace referencia a su muerte. Con su muerte en la cruz cumplió los requisitos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios, y además eliminó todas las cosas inmundas que Satanás había interpuesto entre Dios y los hombres. Él dice además que una vez que haya ido y nos haya preparado lugar, vendría y nos tomaría para sí mismo, para que donde Él está, nosotros también podemos estar. Esa venida no se refiere a su segunda venida que está a punto de ocurrir, sino a su resurrección. En otras palabras, mediante su muerte, Jesús fue a prepararnos lugar y mediante su resurrección vino a tomarnos para Él mismo y llevarnos a donde Él está, al lugar que preparó para nosotros. Esta es la razón por la que Efesios 2:6 declara que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mediante la fe, aunque aún vivimos en esta tierra, cuando estamos en el Espíritu, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Igualmente, la resurrección del Señor Jesús manifiesta la aprobación del Padre a toda su obra de redención. El hecho de que Jesús haya resucitado entre los muertos quiere decir que el Padre estaba complacido con todas las cosas que Jesús hizo, y esa obra fue aprobada por el Padre. Gracias a ella, todos los obstáculos que Satanás había interpuesto en el camino al Padre fueron totalmente eliminados. Ahora los hombres tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y el camino para llegar al Padre está despejado. Sabemos que el mayor poder que había en la tierra es la muerte, y que por ella todos los hombres se convirtieron en esclavos de Satanás. A lo que más temen los hombres es a morir, y ese temor los hace que se esclavicen y se sometan al diablo. Con su resurrección, el Señor Jesús aplastó la muerte y quitó el temor que quienes somos hijos de Dios profesábamos por la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Además, la resurrección del Señor Jesús y el hecho de que Él mora en nuestro espíritu nos capacita para tener un vivir que le sea agradable, que lo satisfaga y que produzca frutos para su disfrute. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Todo esto implica la resurrección del Señor. Es un paso de la redención que tiene que ver con nosotros. No solamente es un hecho histórico que ocurrió con el Señor Jesús hace alrededor de 2000 años, sino que es un hecho actual y real en la vida de aquellos creyentes
que estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. El Señor resucitado se ha mezclado con nuestro espíritu humano y es uno con Él. Y desde ahí está llenando nuestra alma en la medida que nos disponemos para que lo haga. Cuando nuestra alma esté totalmente saturada con su vida y naturaleza, habremos alcanzado la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, habremos llegado a ser el hombre de plena madurez y habremos alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese entonces estaremos listos para entrar definitivamente en su trono y en su reino, el reino de los cielos. El día que el Señor resucitó, el primero de la semana, muy de mañana, encontró a una discípula, María Magdalena. Cuando ella lo reconoció, quiso tocarlo, pero el Señor le replicó: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:27. En el mensaje que Dios les manda a los discípulos hay algunos hechos que son muy dicientes. Antes de que Él muriese y resucitara, quienes andaban con Él eran sus discípulos, sus amigos y sus siervos. Pero ahora que ha resucitado son sus hermanos y Dios es su Padre. Ahora que Jesús había resucitado entre los muertos, ahora que había vencido todas las cosas que Satanás había sembrado en el hombre, el Señor, por medio de su muerte y resurrección, tiene el poder, la autoridad y la capacidad de engendrar hijos para Dios. Por eso, Él era el hermano de sus discípulos y Dios el Padre de esos discípulos. Desde ahí, Dios no es lejano, que solamente está en el cielo, sino que ahora es Dios cercano que mora en el espíritu de los discípulos. Es uno con ellos y aún algo por demás maravilloso, es su Padre y es su hermano. Desde aquí Jesús fue constituido como el Hijo primogénito de Dios. Por esa razón, esa misma noche vino a los discípulos y se sopló para dentro de ellos como el Espíritu Santo. Ascensión, glorificación y entronización. Sin embargo, antes de venir a los discípulos, cuando encontró a María Magdalena, les dijo que no lo tocara, porque primero debía subir al Padre para que el Padre fuese el primero en disfrutar las primicias de la obra que había trazado antes de la fundación del mundo. El Padre tenía ese derecho de gozar las primicias de su obra de redención. Jesús entonces subió al Padre. Esto nos lleva a colegir que la ascensión es un proceso que tiene varias etapas. Esta es la primera de ellas. Él se presenta al Padre como las primicias de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Una vez que este disfrute fue consumado en el trono de Dios en el cielo, delante de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y de los millones de ángeles, Jesús glorificado se manifiesta a los discípulos la noche de ese mismo día, el primero de la semana, el día de la resurrección, estando ellos escondidos en alguna casa de Jerusalén. El Señor les aparece en medio, les muestra las llagas de sus pies, sus manos y su costado, y luego los inocula con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¡Qué contraste más asombroso! Mientras en el huerto de Edén, el lugar donde Dios había puesto a Adán para que tuviese un continuo disfrute de las riquezas de él, Satanás vino e inoculó en el hombre su inmunda naturaleza pecaminosa. 4000 años después, en esa casa de Jerusalén, el postrer Adán, que había resucitado y ahora era el Espíritu dador de vida, inoculó dentro de los suyos su naturaleza santa, su vida eterna que derrotó la muerte, su luz de vida que rechaza las tinieblas y prevalece contra ellas, su justicia y su amor. Ahora en esos hombres y mujeres mora Dios Todopoderoso y Eterno. Durante los siguientes 40 días, después de aquella noche, el Señor, que ahora vivía entre los discípulos, se manifestó de manera visible en un buen número de ocasiones, y en cada una les dejó valiosísimas lecciones de vida. Al final de los 40 días los llevó al monte de los Olivos, les dio algunas instrucciones
y de pronto ascendió de manera visible hasta que lo ocultó una nube. Los discípulos que habían ido a aquel lugar y que vieron la escena maravillosa de la ascensión se quedaron perplejos mirando al cielo, a donde había subido Jesús. Entonces les aparecieron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron que ese mismo Jesús que habían visto ascender, de la misma manera regresaría a la tierra. Ellos entonces, instruidos por el Señor, no abandonaron Jerusalén, sino que en un número cercano a 120 fueron a vivir en una casa que llamaron el aposento alto, y de acuerdo con la instrucción del Señor, permanecieron allí en oración y ruego. Cuando pasaron los 10 días, el Señor vino sobre ellos, ya no dentro de ellos, porque dentro de ellos estaba desde la noche de la resurrección, sino ahora vino a morar sobre ellos, alrededor de ellos, y obrando en y por medio de ellos, comenzó la obra de conformación y edificación de la iglesia. Estos 120 que permanecieron en oración y ruego durante 10 días en el aposento alto, y los que el Señor fue añadiendo a la iglesia, 3,000 el día de Pentecostés, y 5,000 el día que sanó a un cojo por medio de Pedro y Juan, y todos aquellos que estaban destinados para vida eterna, que iban recibiendo al Señor y añadiéndose a la iglesia, conforman el reino de Dios establecido en la tierra. Esta es la respuesta a la petición que el Señor hizo y enseñó a sus discípulos por medio de la oración registrada en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10. Estos 120 que fueron testigos de la ascensión del Señor durante los 10 días anteriores a Pentecostés, y muy seguramente por el reino de sus vidas en la tierra, solo hicieron la voluntad de Dios. En casi todo el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver la misma tónica: unos hombres y mujeres redimidos, regenerados y nacidos de nuevo, haciendo la voluntad del Padre. Este es el reino de Dios y su realidad en la tierra. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? El reino de Dios no era solamente para aquellos 120 que durante 10 días permanecieron en el aposento alto, haciendo la voluntad del Señor, ni solamente para los 3,000 que fueron añadidos el día de Pentecostés, ni solamente para los 5,000 que fueron ganados para Dios en Hechos 5, ni para el resto de almas ganadas a lo largo del libro de los Hechos, sino que Dios ha escogido a millones de hombres y mujeres para que hagan parte de su reino. Y hoy, aquellos que han sido escogidos hacen parte del reino de Dios. Para entrar en él no hace falta hacer buenas obras o pertenecer a determinada familia o raza, o ser de cierta nacionalidad, o practicar determinados ritos establecidos por alguna, entre comillas, iglesias, o visitar ciertas catedrales o centros religiosos, o rezar determinadas oraciones, o graduarse en teología en un seminario o instituto bíblico, o adquirir ciertos títulos de pastor, reverendo, apóstol u otros, ni ser bautizado cuando niño, ni asistir a determinada iglesia, ni confesarse, ni ir a misa o a culto. El único requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículos 3 al 5. En cierta ocasión, un maestro judío fue a visitar al Señor Jesús de noche, e inquieto por las obras que el Señor hacía, afirmó que necesariamente él tenía que haber venido de Dios. Muy seguramente este maestro deseaba que el Señor le diera algunas orientaciones teológicas que le ayudara a mejorar su función de maestro fariseo entre los israelitas. Pero Jesús, sin titubeos, le planteó de una vez el asunto de ver el reino de Dios y entrar en ese reino, pues Dios no tiene una preocupación distinta a que su reino sea establecido en la tierra.
Por eso el Señor fue directo al grano y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Ver el reino de Dios no es un asunto de conocer conceptos teológicos, sino que está basado en un hecho real, y ese hecho es nacer de nuevo. Como nos hubiera ocurrido a cualquiera de nosotros en esa época, Nicodemo quedó perturbado por la afirmación del Señor y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Nicodemo, aunque era maestro de Israel y estaba en una posición superior a muchos del pueblo, ese es el significado de su nombre, estaba convencido que nacer de nuevo era repetir el proceso de nacer de su madre. El Señor le replicó: lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3, versículo 6. Es como si Jesús le dijese: mira, Nicodemo, si tú pudieras entrar en el vientre de tu madre y nacer otra vez, ese no sería un nuevo nacimiento, sino un nacimiento de la carne igual al anterior. El Señor entonces le dio claridad sobre el requisito sine qua non para entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. No hay ninguna posibilidad siquiera de ver el reino de Dios y mucho menos entrar en él, a menos que se nazca de nuevo. Ese nuevo nacimiento es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo significa tener un nuevo nacimiento, pero ya no de la carne, no un nacimiento de nuestros padres terrenos, sino que la vida de Dios, la vida eterna e increada, la vida santa, la vida llena de luz que repele las tinieblas, la vida amorosa y justa de Dios entra en nosotros y se mezcla con nuestro espíritu, y desde él avanza hasta alcanzar el resto de nuestro ser, alma y cuerpo. Cuando eso ocurre, además de la vida humana, tenemos la vida divina de Dios morando en nosotros. Nacer de agua es tomar la muerte del Señor Jesús para anular y eliminar de nuestra vida todas las cosas inmundas que Satanás sembró en nuestro ser. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo. Romanos 6, versículos 3 y 4. Nacer del Espíritu es recibir a Cristo resucitado dentro de nuestro espíritu humano, para que Él sea nuestra vida y nuestro diario vivir, haciéndonos miembros de la familia de Dios al ser engendrados por Él y constituidos en sus hijos legítimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Nicodemo, sin ninguna luz, se da por vencido y le pregunta al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Juan 3:9. Las palabras que el Señor le dice a Nicodemo, además de ser un reproche, son una advertencia para nosotros. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan capítulo 3, versículo 10. Esta es la triste situación del cristianismo contemporáneo. En su seno hay un elevado número de falsos maestros que enseñan cosas equivocadas con respecto a Dios y a su reino, aparentemente basados en la Biblia, pero sin tener un testimonio genuino del Señor, porque nada han recibido de Él, sino que todos son inventos de su propia fantasía. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Si anhelamos enseñarnos la palabra del Señor unos a otros, entre los hijos de Dios debemos tener tres cosas. La primera, sabiduría.
la cual es Dios mismo y se da por revelación en nuestro espíritu humano. La segunda, visión, que se da en nuestra alma y proviene de la revelación que el Señor da a nuestro espíritu. Y la tercera, alcanzar un testimonio del Señor mismo, siendo enseñados por Él acerca de las cosas celestiales. Si fungimos de maestros y no tenemos estas tres cosas, caemos inmediatamente en lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago 3, versículo 1. La iglesia sí necesita maestros, pero entendamos que esta clase de dones no se forman en un instituto bíblico o en un seminario teológico, ni surgen por determinación de una, entre comillas, iglesia, o de un cuerpo élite de cristianos, ni por una organización cristiana con personería jurídica, sino que son constituidos por el Señor, según lo relatado en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Es el Señor quien constituye esta clase de dones y solamente Él. De otro lado, estos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros constituidos no tienen como oficio dirigir la iglesia, ni enseñorearse de los santos, ni siquiera de edificar la iglesia. El Señor restringió su función a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. Es muy difícil encontrar en la iglesia contemporánea un maestro o un líder del cristianismo que se ajuste a la voluntad del Señor en este aspecto. Por el contrario, se está cumpliendo la palabra del Señor en el sentido de que la iglesia se llenaría de falsos ministros, que son más bien ministros de Satanás disfrazados de ángel de luz. Sobre el particular considere estos versículos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban escritos para ese juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os desvíe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos desviarán, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, Judas versículo 4, Mateo capítulo 24 versículos 4 al 5 y 11. El capítulo 5 del libro Los Vencedores, las Primicias, el Hijo Aarón y los Vencedores de la Gran Tribulación, habla con propiedad y claridad acerca de los falsos maestros del cristianismo. Volviendo al tema de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ya tenemos claridad sobre el requisito indispensable para entrar en él: nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Como hemos afirmado en palabras sencillas, no es nada distinto a recibir por fe al Señor Jesús como Dios y como hombre, tomando toda la obra de redención que Él hizo a nuestro favor, obra que comprende 8 pasos de los cuales debemos tener claridad. El primero, la encarnación. El Verbo, siendo Dios eternamente, se hizo carne para mezclarse con la humanidad y recobrar lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. El segundo paso es su vivir humano. Cuando Jesús estaba en esta tierra, era Dios viviendo su vida divina y eterna
en un hombre. Él estaba limitado por la carne, que tenía semejanza de pecado, pero en su ser no había ni el más mínimo vestigio de la naturaleza pecaminosa de Satanás. Con su vivir humano demostró que sí es posible que un hombre viva en plena comunión con Dios y haga su voluntad en todo su vivir. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. El tercer paso es su muerte en la cruz, de la que hemos hablado en este capítulo con alguna extensión. No obstante, queremos recabar que con su muerte en la cruz el Señor anuló y eliminó todas las cosas propias de la naturaleza y la vida de Satanás, que éste había venido sembrando en el hombre desde la caída de Adán en el huerto de Edén. Para quienes hemos recibido al Señor creyendo en Él, todas esas cosas hacen parte de una historia pasada, que Dios ha olvidado, y ahora somos plenamente libres para andar en comunión con nuestro Señor todos los días de nuestra vida. El cuarto paso es la resurrección, con la cual venció la muerte y como hombre fue designado Hijo de Dios. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 1 versículos 1 al 4. Antes de que Dios se hiciera hombre en Jesús, viviera en esta tierra expresando a Dios, muriera y resucitara, ningún hombre era hijo de Dios. Pero cuando Él resucitó fue declarado Hijo de Dios como hombre. Esa declaración no recayó solamente en Jesús, sino que nosotros los creyentes fuimos designados con Él hijos de Dios. Y Él ahora es el primogénito, el hermano mayor, y nosotros somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesús. El quinto paso es la ascensión, que se da por lo menos en dos grandes etapas. La primera, el día de la resurrección, el primer día de la semana, después de que María Magdalena encontró al Señor resucitado. Él subió al trono del Padre para presentarse como resucitado de entre los muertos, como las primicias, y recibir la gloria que había tenido con el Padre antes de que existiera el mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. En esta etapa de la ascensión, el Señor fue adorado y alabado por los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios y lo sirven. La segunda etapa de la ascensión del Señor resucitado se dio 40 días después de su resurrección, cuando el Señor llevó a los discípulos al Monte de los Olivos y después de hablarles del reino de Dios y darles algunos mandamientos, ascendió a la vista de ellos y fue cubierto por una nube. Debemos entender que por un lado el Señor ascendió al cielo y por otro se quedó en el espíritu de los discípulos. Igualmente que al ascender por encima de todas las cosas, inclusive de los cielos, sus discípulos, sus hijos, sus hermanos, ascendimos con Él. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Juan 17, versículo 24, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, y Efesios capítulo 2, versículo 6. Debemos procurar tener realidad en todas las cosas que el Señor hizo en el proceso de la redención, porque todas fueran hechas por nosotros y para nosotros. Con la obra de redención el Señor Jesús no buscó llenarse de fama, ni convertirse en el hombre más famoso de la historia, porque a Él no le interesa la gloria de los hombres.
Él hizo todo por amor a nosotros, sus hijos, para que esa magnífica obra redentora sea nuestra realidad día a día. El sexto paso dado por el Señor después de la ascensión es la entronización. El Señor Jesús, una vez resucitado y ascendido, se sentó en el trono del Padre para ser Rey de todo el universo, para sustentar todas las cosas con la palabra de su poder, para gobernar toda la creación y para edificarnos como su cuerpo, la Iglesia, y tener su reino en la tierra. Yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Apocalipsis 3, versículo 21, Hechos 2, versículo 36 y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Con respecto a esa entronización como Rey y Señor del universo, nosotros no somos ajenos, porque ahora por fe estamos donde Él está y hacemos lo que Él hace, aunque no tenemos la plenitud sino el anticipo, las arras. En un sentido, nosotros gobernamos la tierra con el Señor, especialmente cuando vivimos en nuestro espíritu humano, que es nuestro aposento más interior, cerramos la puerta y en comunión con Él oramos al Padre en secreto, llevamos sus cargas a su trono de gracia y el Señor opera conforme a esa oración que hacemos según su voluntad. En ese sentido, estamos gobernando con Él, estamos ejerciendo su reinado. Cuando el Señor regrese, los vencedores ejerceremos ese gobierno en plenitud y en la Nueva Jerusalén todos los hijos lo ejerceremos por la eternidad. El séptimo paso dado por el Señor es la glorificación. Desde que el Señor Jesús se sentó en el trono del Padre, es adorado y alabado por los 24 ancianos, por los seres vivientes, por los millones de ángeles y por todos los seres creados. Podemos deleitarnos con esa adoración y alabanza leyendo y disfrutando el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos, y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ahora Jesús como hombre está en la gloria de Dios,
en la gloria de la que se había despojado. Ahora no tiene ninguna relación con nada de las cosas satánicas, ni con el pecado, ni con el mundo, ni con Satanás, porque su gloria no puede ser penetrada por nada inmundo. ¡Qué alegría! Nosotros, sus hijos, los miembros de su cuerpo, los ciudadanos de su reino, lo adoramos, lo alabamos y por fe disfrutamos su gloria. El octavo paso que el Señor dio para completar su obra de redención fue su derramamiento como el Espíritu de poder, ocurrido el día de Pentecostés y relatado en Hechos capítulo 2. Después de la ascensión del Señor, los discípulos regresaron a Jerusalén y vivieron durante 10 días en una casa que llamaron el aposento alto. El nombre que el Espíritu Santo dio al lugar es muy apropiado, porque en verdad era alto, tan alto que estaba en el mismo cielo, en la presencia del Señor, en su trono. Los 120 que estaban allí, aunque su cuerpo estaba en la tierra, su espíritu y su alma estaban en la presencia de Dios, estaban en su gloria, porque durante 10 días no hicieron nada que no fuera conforme a la voluntad de Dios. Su vivir, sus pensamientos, sus oraciones y sus actos estaban totalmente armonizados con la multitud, con la voluntad de Dios. En esos 10 días nadie desentonó, nadie fue corregido ni ajustado. Todos estaban sometidos al Espíritu. Todos y cada uno de los 120 eran uno en sus espíritus con el Espíritu Santo. Aprendieron a ser uno entre ellos, es decir, a ser unánimes, pues así lo declara Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Si somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, que no es nada distinto a que cada uno somos uno en nuestro espíritu, con el Espíritu del Señor, si permitimos que el Señor del Espíritu nuestro llene el alma, espontáneamente seremos uno en nuestra alma, es decir, tendremos la misma mente, el mismo pensar, la misma opinión, la misma visión, el mismo sentir y el mismo hablar. Esto es unanimidad. En una situación así, el Señor envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1-3. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. El Señor descendió como el Espíritu de poder y los invistió con Él mismo, para que en una unidad absoluta con sus discípulos llevara adelante su obra de conformación y edificación de su cuerpo. Cumplió en ellos la promesa que les había hecho en Lucas 24:40. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Con todos estos pasos, el Señor ha obtenido su reino, un buen número de hombres y mujeres donde Él reine, donde Él sea el Rey, y los ciudadanos de ese reino hagan su voluntad. Todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesús, recibiéndolo en nuestro espíritu, hacemos parte de ese reino y estamos en el reino de Dios, y nunca más saldremos de allí, viviremos en Él por la eternidad. Sin embargo, no debemos dejar de lado el hecho de que frente al reino de Dios hay otro reino que busca damnificar el reino de Dios y se esfuerza por destruirlo. Es el reino de las tinieblas liderado por Satanás, donde además hay ángeles caídos en forma de principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. También hay en ese reino de las tinieblas demonios y miles y millones de hombres. A lo largo de los 2000 años de existencia de la Iglesia, el reino de Dios en el Nuevo Testamento, Satanás ha logrado infiltrarlo, y hoy la Iglesia lamentablemente está llena de tinieblas, y el reino de Dios está lleno de confusión, y en él hay muchos, pero muchos falsos creyentes. Los genuinos hijos de Dios han perdido la visión y no hacen la voluntad del Señor. Por eso el Señor, en su sabiduría dentro del reino de Dios,
ha introducido un segundo reino que es temporal, es decir, tiene principio y fin. Y a ese reino Él lo ha llamado el reino de los cielos, del cual nos ocuparemos del próximo capítulo en el resto de este libro. Hasta aquí el capítulo 2 del reino de Dios, el reino de los cielos, que hemos llamado el reino de Dios. Esperamos, querido lector oyente, que usted convierta esta revelación en su revelación, que sea de provecho y que usted pueda aprovecharla para crecer y para estar en el reino de Dios. Pero lo animamos a que siga escuchando y leyendo, porque Dios no se complace solo con el reino de Dios, sino que Él quiere que usted y yo entremos en el reino de los cielos. Si le ha gustado, danos un me gusta. Suscríbase, de esa manera tendrá la seguridad de que las novedades del canal le sean notificadas personalmente. Y haga un comentario, nos será de mucho agrado leer sus comentarios y, si es necesario, aún responderlos. No se pierda el capítulo 3, donde comenzamos a hablar del reino de los cielos.